El bosque comenzaba justo donde terminaban las últimas cercas del rancho, como si la tierra misma hubiera decidido trazar una frontera invisible. No era un bosque cualquiera. Los árboles crecían más juntos, más altos, y sus copas apenas dejaban pasar la luz del sol. Aún en pleno día, la sombra dominaba el lugar, y el aire tenía un olor antiguo, mezcla de resina, humedad y ceniza vieja. Nadie del rancho entraba allí sin una razón urgente, y aún entonces lo hacía con el corazón apretado. Los más viejos decían que el bosque guardaba memoria. No recuerdos suaves, sino cicatrices, pasos de huida, gritos apagados por el viento, promesas que nunca se cumplieron. Decían que antes de que existiera el rancho, antes de las cercas y los corrales, esa tierra había sido testigo de persecuciones y resistencia. Los niños crecían escuchando historias de sombras que se movían entre los troncos y de noches en las que el bosque parecía respirar. Aquella mañana amaneció extrañamente quieta. No cantaban los pájaros, y ni siquiera los insectos rompían el silencio. Los caballos del rancho se mostraban inquietos, resoplando y golpeando el suelo con las patas, como si percibieran algo que los humanos aún no podían ver. El cielo estaba despejado, pero una sensación pesada flotaba en el ambiente, como la calma antes de una tormenta. Fue Tomás, uno de los peones más jóvenes, quien vio la figura primero. Estaba revisando una cerca cercana al límite del bosque cuando notó movimiento entre los árboles. Al principio pensó que era un venado o un coyote, pero la silueta no se movía como un animal. Avanzaba despacio, con dificultad, apoyándose en los troncos, como si cada paso le costara un esfuerzo enorme. Cuando la figura salió de la sombra y entró en el claro, el tiempo pareció detenerse. Era una mujer. Su ropa estaba desgarrada, cubierta de polvo y hojas secas. Llevaba el cabello largo, oscuro, enredado por ramas y sangre seca. Tenía el rostro marcado por el cansancio y una herida visible en el brazo, pero aún así caminaba erguida, con una dignidad que contrastaba con su estado. Tomás retrocedió instintivamente. No por odio, sino por miedo. Reconoció los rasgos, la forma de vestir, los símbolos apenas visibles en su piel. Era apache. Un apache que había salido del bosque que nadie cruzaba. La mujer se detuvo a pocos pasos de la cerca. Sus ojos recorrieron el rancho con cautela, como si midiera cada detalle. Las construcciones, los animales, los hombres que comenzaban a acercarse alertados por los gritos de Tomás. No había súplica en su mirada, tampoco desafío abierto. Había algo más profundo, una mezcla de necesidad y determinación. Los trabajadores se reunieron a cierta distancia. Algunos murmuraban oraciones, otros sugerían que debía ser expulsada de inmediato. El miedo no venía solo de su origen, sino de lo que representaba. Su presencia era una grieta en la aparente tranquilidad del rancho, un recordatorio vivo de que la tierra tenía dueños anteriores, historias no resueltas. La mujer dio un paso más y cayó de rodillas. No por rendición, sino porque su cuerpo ya no podía sostenerse. Aún así, levantó la cabeza. Sus labios se movieron, pronunciando palabras en una lengua que el rancho no entendía, pero que el bosque parecía reconocer. El viento se levantó suavemente, haciendo crujir las hojas, como si respondiera a su voz. En ese instante, todos comprendieron que nada volvería a ser igual. El bosque había entregado algo que llevaba mucho tiempo oculto, y el rancho, sin saberlo, acababa de abrir la puerta a una historia que exigía ser escuchada. La mujer apache permanecía de rodillas junto a la cerca, respirando con dificultad, mientras el polvo se asentaba a su alrededor. Nadie se acercó de inmediato. El rancho, que siempre había sido un lugar de ruido y movimiento, quedó suspendido en un silencio tenso, como si todos esperaran una señal para saber cómo actuar. El bosque detrás de ella parecía observar, inmóvil, reclamando atención sin pronunciar palabra. El primero en romper la quietud fue don Eusebio, el dueño del rancho. No era un hombre joven, pero su espalda seguía recta y su mirada conservaba la firmeza de quien había sobrevivido a muchas decisiones difíciles. Había escuchado el alboroto desde la casa principal y ahora avanzaba despacio, consciente de que cada paso tenía peso. Los peones se abrieron para dejarlo pasar, algunos con alivio, otros con evidente preocupación. Don Eusebio se detuvo a pocos metros de la mujer. No llevaba arma en la mano, un gesto que no pasó desapercibido. La observó con atención. La herida en el brazo, el temblor apenas perceptible en sus hombros, la forma en que protegía su costado al respirar. No vio una amenaza inmediata, sino a alguien al límite de sus fuerzas. Aún así, sabía que permitirle quedarse podía traer consecuencias graves. Algunos hombres comenzaron a hablar al mismo tiempo. Uno insistía en que era peligroso dejarla entrar, otro recordaba rumores de ataques y venganzas,
Un tercero sugería llevarla de inmediato fuera del rancho antes de que atrajera problemas. Las palabras se mezclaban con el miedo, más heredado que vivido, transmitido de generación en generación como una advertencia permanente. La mujer levantó la mirada cuando don Eusebio dio un paso más. Sus ojos se encontraron por un instante. Fue un momento breve, pero intenso. En esa mirada no había odio ni sumisión, sino una firme conciencia de quién era y de lo que estaba arriesgando al cruzar ese límite. Ella dijo algo en su lengua, con voz ronca, apenas audible. Nadie entendió las palabras, pero el tono era claro, no estaba allí por casualidad. Don Eusebio tomó una decisión que sorprendió a todos. Ordenó que bajaran las armas y que trajeran agua. Un murmullo recorrió al grupo. Algunos peones obedecieron de mala gana, otros lo hicieron con alivio, como si esa orden les quitara una carga que no querían llevar. Cuando le ofrecieron el agua, la mujer la aceptó con cuidado, sin bajar del todo la guardia. Dos mujeres del rancho se acercaron con una manta. Dudaron un segundo antes de cubrirla, como si temieran que el simple contacto rompiera alguna regla invisible. La apache no se resistió. Permitió la ayuda, pero no perdió la vigilancia. Cada sonido, cada movimiento, era evaluado con atención, como alguien acostumbrado a sobrevivir en territorio hostil. Mientras tanto, el rancho parecía dividirse en dos. Estaban quienes veían en ella un peligro latente, una chispa capaz de encender viejos conflictos, y quienes percibían su llegada como una prueba moral. No se trataba solo de una mujer herida, sino de todo lo que su presencia representaba: tierras disputadas, memorias negadas, culpas heredadas. Don Eusebio ordenó que la llevaran al granero, lejos de la vista inmediata del bosque pero aún en el borde del rancho, como un gesto intermedio entre aceptación y distancia. Algunos interpretaron la decisión como prudente, otros, como una provocación. El granero, con su olor a heno y madera vieja, se convirtió en un espacio cargado de significado. Cuando la mujer cruzó el umbral del rancho, apoyada en dos peones, el sol comenzó a descender lentamente. No fue un atardecer cualquiera. La luz se filtró en tonos rojizos, iluminando el polvo en el aire y proyectando sombras largas sobre la tierra. Parecía que el día mismo reconocía la importancia de ese momento. La llegada de la mujer apache no fue recibida con celebraciones ni con gritos de triunfo. Fue un acto silencioso, pesado, lleno de preguntas sin respuesta. Sin embargo, en ese silencio quedó claro que el rancho había dejado de ser un espacio aislado del pasado. Al permitir su entrada, don Eusebio había abierto una puerta que ya no podría cerrarse, y todos, incluso quienes no lo sabían aún, estaban a punto de cruzarla con ella. La noche cayó sobre el rancho con una lentitud extraña, como si el tiempo se hubiera vuelto espeso desde la llegada de la mujer apache. En el granero, una lámpara de aceite proyectaba una luz temblorosa que apenas lograba vencer las sombras. El olor a heno seco se mezclaba con el de la sangre y las hierbas que una de las mujeres había usado para limpiar la herida del brazo. La apache permanecía sentada, la espalda recta, los ojos atentos, incluso cuando el cansancio parecía vencerla. Nadie lograba comunicarse con ella. Las palabras del rancho, cargadas de órdenes y costumbre, no encontraban respuesta. Ella escuchaba, observaba, pero no hablaba en su lengua más de lo necesario. No era silencio por miedo, era silencio por prudencia. Cada gesto suyo parecía medido, como si supiera que una palabra mal entendida podía volverse en su contra. Fue entonces cuando apareció doña Clara, la mujer más anciana del rancho. Caminaba apoyándose en un bastón, con pasos lentos pero seguros. Había vivido allí más tiempo del que muchos podían recordar y conocía historias que nunca se decían en voz alta. Algunos decían que su madre había aprendido palabras indígenas cuando aún no existían cercas en la zona. Otros afirmaban que doña Clara entendía más al viento que a las personas. Se acercó a la apache sin pedir permiso. No con brusquedad, sino con una calma que imponía respeto. Se sentó frente a ella, a una distancia prudente, y durante un largo momento no dijo nada. Solo la miró, como quien reconoce un rostro que ha visto antes en sueños. La apache sostuvo su mirada, sorprendida, pero sin retroceder. Doña Clara habló finalmente, pronunciando palabras antiguas, mal recordadas, pero cargadas de intención. No era la lengua apache exacta, sino un eco de ella, mezclado con el español y con algo más antiguo aún. El efecto fue inmediato. La mujer apache inclinó ligeramente la cabeza. Sus labios se movieron, respondiendo con cuidado, como si tanteara el terreno entre dos mundos. No se entendían por completo, pero se comprendían lo suficiente. Las manos comenzaron a acompañar las palabras, dibujando formas en el aire, montañas, caminos, una luna creciente. La apache señaló su pecho, luego el bosque,
y finalmente el suelo del rancho. Doña Clara asintió lentamente, como si cada gesto confirmara algo que ya sospechaba. Los demás observaban desde la distancia, incómodos. Era como presenciar una conversación a la que no habían sido invitados, una que no necesitaba traducción directa. El viento comenzó a colarse por las rendijas del granero, haciendo crujir la madera. Algunos juraron después que ese viento parecía detenerse cerca de las dos mujeres, como si escuchara. A través de esa comunicación fragmentada se fue revelando una verdad esencial. La Apache no había llegado por accidente ni solo para escapar. Buscaba refugio, sí, pero también estaba siguiendo una señal. Habló de sueños, de voces que la guiaron desde el bosque, de un llamado que no podía ignorar. No era el rancho en sí lo que buscaba, sino algo que la tierra guardaba allí. Doña Clara comprendió que no se trataba de una amenaza inmediata. La mujer Apache no traía guerra, sino memoria. Memoria de su pueblo, de lo que había sido tomado, de lo que aún esperaba ser reconocido. Sus palabras, aunque incompletas, llevaban el peso de generaciones. Cuando la conversación terminó, ambas guardaron silencio. La Apache cerró los ojos por un instante, agotada, y Doña Clara se puso de pie con esfuerzo. Antes de irse, tocó el suelo con la punta del bastón, un gesto simple pero cargado de significado. Luego miró a don Eusebio y dijo una sola frase: «Ella no viene contra nosotros. Viene por algo que nunca dejamos ir». Esa noche, nadie durmió bien en el rancho. Algunos soñaron con caminos antiguos que atravesaban el bosque, otros escucharon voces en lenguas desconocidas llevadas por el viento. La lengua de la mujer Apache no había sido completamente entendida, pero había sido escuchada. Y eso bastó para que el rancho empezara a cambiar, incluso antes de que sus habitantes lo aceptaran. Al amanecer, el rancho despertó con una sensación distinta, como si la tierra hubiera cambiado de peso durante la noche. El canto de los gallos sonó apagado y los hombres comenzaron sus labores con menos palabras de lo habitual. La presencia de la mujer Apache, aunque contenida en el granero, se sentía en cada rincón. No hacía ruido, no exigía nada, pero su sola existencia había removido algo profundo, algo que llevaba años enterrado bajo la rutina y el polvo. Los primeros en sentirlo fueron los más viejos. Don Mateo, que llevaba más de 40 años trabajando esas tierras, se quedó mirando un viejo poste del corral como si lo viera por primera vez. Recordó, sin saber por qué, una historia que su padre le contaba cuando era niño, que antes de las cercas, allí había un sendero ancho por donde caminaban familias enteras, siguiendo el curso del agua. Nunca había prestado atención a ese recuerdo, hasta ahora. Las sombras del pasado comenzaron a filtrarse en pequeñas cosas. Un peón encontró una punta de flecha al remover tierra cerca del arroyo. Otro desenterró sin querer un fragmento de cerámica al clavar una estaca. Objetos simples, gastados por el tiempo, pero imposibles de ignorar. Cada hallazgo despertaba incomodidad, como si el suelo mismo se negara a seguir guardando silencio. Don Eusebio también empezó a recordar. En la soledad de su despacho, abrió un baúl antiguo que perteneció a su padre. Dentro encontró papeles amarillentos, mapas mal trazados y una escritura de propiedad firmada muchos años atrás. La ley reconocía esas tierras como suyas, pero al leer los márgenes, las notas casi borradas, entendió que la adquisición no había sido limpia. Hubo desalojos, acuerdos forzados, amenazas disfrazadas de progreso. Lo que siempre había aceptado como herencia legítima ahora se le presentaba como una deuda. Mientras tanto, la mujer Apache observaba. Desde la entrada del granero, con permiso limitado para moverse, miraba cómo el rancho seguía su vida diaria. Sus ojos se detenían en lugares específicos. Una colina cercana, el viejo roble junto al arroyo, una roca grande a medio cubrir de tierra. Cada sitio parecía resonar con algo invisible para los demás. No decía nada, pero su atención era constante, como si confirmara lo que ya sabía. Doña Clara fue la única que se atrevió a hablar abiertamente del pasado. Reunió a don Eusebio y a dos de los capataces y les contó historias que había guardado por décadas. Habló de noches en las que se escuchaban cantos lejanos desde el bosque, de fogatas que aparecían y desaparecían, de una familia apache que se negó a irse cuando llegaron los primeros colonos. Dijo que hubo un trato, una promesa hecha bajo presión, y que nunca se cumplió del todo. Las palabras de doña Clara no fueron bien recibidas por todos. Algunos las consideraron exageraciones de una anciana. Otros, peligrosas. Pero nadie pudo negar que, desde la llegada de la mujer, el rancho parecía confrontado con algo más grande que él mismo. El pasado ya no era una historia lejana, era una presencia activa. Esa noche, varios hombres soñaron lo mismo sin saberlo, caminaban por el bosque sin miedo, siguiendo a una figura femenina que avanzaba con paso firme. Al despertar,
Sentían una mezcla de culpa y claridad. Era como si la tierra les hubiera mostrado una versión de sí misma que siempre había estado allí, esperando ser reconocida. La mujer apache, sentada junto al granero, trazó con un palo símbolos en la tierra. No eran marcas al azar. Representaban caminos, límites antiguos, un centro. Cuando doña Clara los vio, supo que esas sombras del pasado no habían despertado para vengarse, sino para ser nombradas. El rancho había sido construido sobre olvido y silencio. Ahora, con cada recuerdo que emergía, quedaba claro que no se podía seguir avanzando sin mirar atrás. Las sombras ya no se ocultaban al caer el sol. Caminaban a plena luz del día, exigiendo algo simple y terrible a la vez, verdad. La mañana siguiente trajo consigo una claridad inquietante. El cielo estaba limpio, sin nubes, y aún así el aire se sentía cargado, como si algo estuviera a punto de revelarse. En el granero, la mujer apache permitió por primera vez que alguien se acercara con verdadera atención a su herida. No fue un gesto de confianza repentina, sino de necesidad. El dolor ya no podía ocultarse detrás de la resistencia. Doña Clara fue quien notó el símbolo. Mientras ayudaba a cambiar el vendaje del brazo, vio una marca oscura que no correspondía a la herida reciente. Estaba grabada en la piel, no como un tatuaje decorativo, sino como un signo antiguo, profundo, casi ritual. No era grande, pero su forma era precisa. Líneas curvas que se encontraban en un punto central, rodeadas por pequeñas marcas que parecían representar direcciones o ciclos. La anciana no dijo nada de inmediato. Solo observó, con el ceño fruncido, como si estuviera mirando algo que había visto antes, quizá en un recuerdo ajeno o en una historia transmitida en voz baja. La mujer apache se dio cuenta de su atención y, con cuidado, giró el brazo para que el símbolo quedara visible. No había vergüenza en su gesto. Al contrario, había intención. Con palabras entrecortadas y gestos firmes, explicó lo poco que podía. El símbolo no era solo suyo, era una responsabilidad. Representaba un juramento hecho por su pueblo hacía generaciones, un acuerdo ligado a la tierra y a un objeto que no debía ser separado de ella. Ella no era la dueña del símbolo, sino su portadora, elegida para cumplir algo que otros no pudieron terminar. Cuando don Eusebio fue informado, pidió ver la marca. Al hacerlo, sintió un escalofrío difícil de explicar. No por miedo, sino por reconocimiento. Aquella figura coincidía, de manera inquietante, con un grabado casi borrado que recordaba haber visto de niño en una roca cercana al arroyo. Un símbolo que su padre siempre le dijo que ignorara, que no tenía importancia. Movido por una mezcla de curiosidad y culpa, don Eusebio llevó a doña Clara y a la mujer apache hasta ese lugar. El trayecto fue silencioso. Al llegar, retiraron la tierra y el musgo acumulado en la base de la roca. Allí estaba, el mismo símbolo, tallado con manos expertas mucho antes de que existiera el rancho. El aire pareció cambiar de inmediato, como si el sitio hubiera estado esperando ser descubierto. La mujer apache se arrodilló frente a la roca y apoyó la mano marcada sobre la talla. Cerró los ojos y murmuró palabras en su lengua. No era una oración ruidosa, sino un diálogo íntimo con la tierra. Doña Clara sintió un nudo en el pecho. Don Eusebio bajó la cabeza, comprendiendo que ese símbolo conectaba su presente con una historia que había intentado no ver. El significado comenzó a aclararse. El símbolo marcaba un punto de resguardo, un lugar donde algo sagrado había sido confiado a la tierra para protegerlo de la destrucción. No era oro ni armas, sino memoria, un objeto ceremonial que representaba la continuidad del pueblo apache y su vínculo con ese territorio. Al romperse el acuerdo, al levantar el rancho sobre ese suelo sin cumplir la promesa, la deuda quedó abierta. La mujer apache no hablaba de castigo. Sus gestos eran claros, el símbolo no exigía sangre, sino restitución. Ella había sido guiada hasta allí porque el tiempo del silencio había terminado. Su cuerpo llevaba la marca para recordar a todos que las promesas no desaparecen solo porque pasan los años. La noticia del símbolo se extendió por el rancho como un murmullo incómodo. Algunos reaccionaron con negación, otros, con temor. Pero ya nadie podía fingir ignorancia. El símbolo en la piel de la mujer y el grabado en la roca eran pruebas irrefutables de que la historia del rancho estaba incompleta. Desde ese momento, la mujer apache dejó de ser vista solo como una forastera herida. Se convirtió en un puente vivo entre lo que fue negado y lo que aún podía ser reparado. El símbolo en su piel no era una amenaza, sino una pregunta abierta. Y el rancho, por primera vez, se vio obligado a responder. La tensión comenzó a sentirse antes de que nadie pronunciara una advertencia clara. No llegó de golpe, sino como un rumor que se filtraba en conversaciones interrumpidas, en miradas que se desviaban hacia el camino principal, en perros que ladraban sin razón aparente.
Desde el descubrimiento del símbolo, el rancho vivía en un estado de vigilancia silenciosa, como si todos supieran, en el fondo, que revelar una verdad antigua nunca quedaba sin respuesta. Fue Tomás quien vio el polvo primero. A media tarde, mientras arreglaba un bebedero, notó una nube lejana elevándose en el horizonte, demasiado densa para ser causada por el viento. Entrecerró los ojos y distinguió el movimiento regular de caballos. No eran vecinos ni comerciantes habituales. Eran hombres que venían con prisa y con intención. La noticia corrió rápido. Don Eusebio subió al porche de la casa principal y observó en silencio mientras los jinetes se acercaban. Eran 5. Iban armados, sin ocultarlo, y su forma de avanzar no dejaba lugar a dudas. Sabían exactamente a dónde se dirigían. El rancho, que siempre había sido un punto discreto, de pronto se sentía expuesto. Cuando los hombres llegaron, no saludaron. El que parecía liderarlos habló directo, sin rodeos. Preguntó por la mujer india. No usó su nombre, ni siquiera la llamó Apache. Su tono no era de búsqueda respetuosa, sino de reclamo. Dijo que pertenecía a un grupo que llevaba tiempo siguiéndole el rastro, que era valiosa y que no debía estar allí. La mujer Apache, desde el granero, supo que habían llegado incluso antes de que alguien se lo dijera. Su cuerpo se tensó, pero su rostro permaneció sereno. Reconocía ese tipo de hombres. No eran enviados por la ley ni por ningún acuerdo justo. Eran cazadores de recompensas, traficantes de personas, sombras modernas de una violencia antigua. Don Eusebio sintió como el rancho se dividía otra vez. Algunos peones bajaron la mirada, temiendo las consecuencias de involucrarse. Otros apretaron los puños, incómodos pero conscientes de que entregar a la mujer significaba cruzar una línea que ya no se podía ignorar. El símbolo, la roca, las historias recientes pesaban en cada decisión. Aquí no hay propiedad ajena, respondió don Eusebio finalmente. Y nadie se lleva a nadie por la fuerza desde mis tierras. El líder sonrió, pero fue una sonrisa fría. Dijo que podían evitar problemas si cooperaban. Habló de incendios accidentales, de ganado perdido, de denuncias falsas. Sus amenazas no eran gritos, eran promesas dichas con calma. El aire se volvió pesado. Doña Clara apareció junto a don Eusebio. No habló, pero su presencia fue clara. La mujer Apache también avanzó unos pasos fuera del granero, visible para todos. No se escondía. Alzó el brazo marcado, mostrando el símbolo. No como desafío, sino como declaración de identidad. Los hombres la miraron con interés, pero sin comprender. Para ellos, esa marca no significaba nada. El peligro era real. Don Eusebio lo sabía. Protegerla podía costarle el rancho, quizá la vida de algunos hombres. Entregarla sería más fácil, más seguro a corto plazo. Durante unos segundos que parecieron eternos, el pasado y el presente chocaron en su mente, la herencia de su padre, la escritura de propiedad, la promesa rota que ahora reclamaba respuesta. Tomó su decisión en silencio. Ordenó a los peones que cerraran el paso y pidió a los visitantes que se marcharan. El rancho, por primera vez, no se inclinaba ante la amenaza externa. No todos estaban convencidos, pero nadie se movió en contra de la orden. Los hombres armados se retiraron lentamente, no derrotados, sino contenidos. Antes de irse, el líder lanzó una última advertencia: volverían. Y no preguntarían de nuevo. Cuando el polvo se asentó, el rancho quedó sumido en un silencio más profundo que antes. La amenaza ya no era abstracta. Tenía rostro, armas y una promesa de violencia. La mujer Apache miró a don Eusebio con algo nuevo en los ojos, no gratitud sentimental, sino reconocimiento. Sabía que, al protegerla, el rancho había elegido un camino sin retorno. Esa noche, nadie dudó de que el peligro se acercaba. Pero también quedó claro que la verdadera amenaza no venía solo de fuera, sino de la decisión que ahora todos debían sostener juntos. La noche posterior a la visita de los hombres armados fue la más larga que el rancho recordaba. Nadie encendió fogatas innecesarias ni levantó la voz. Cada crujido de la madera, cada movimiento de los animales, parecía anunciar un regreso inmediato de la amenaza. Sin embargo, el amanecer llegó sin disparos ni incendios, y con él llegó algo más difícil de enfrentar: la necesidad de decidir qué clase de lugar era realmente el rancho. Don Eusebio reunió a los peones y a las familias en el patio central. No fue una orden, sino una invitación. Algunos llegaron con los brazos cruzados, otros con evidente cansancio, pero todos sabían que aquella reunión no era rutinaria. La mujer Apache permaneció a un costado, acompañada por doña Clara. No intervenía, no imponía su presencia, pero su figura era imposible de ignorar. Don Eusebio habló con voz firme, aunque sin dureza.
Reconoció abiertamente que permitir la entrada de la mujer y protegerla los había puesto en peligro. No prometió seguridad absoluta ni recompensas. En lugar de eso, habló del símbolo, de la roca, de la historia que habían descubierto y de la promesa incumplida que pesaba sobre esas tierras. Admitió que el rancho no había nacido limpio, que su prosperidad estaba construida sobre un silencio conveniente. Sus palabras incomodaron a muchos. Un hombre preguntó por qué debían cargar con culpas que no eran suyas. Otro señaló que la ley estaba de su lado, que nadie podía obligarlos a renunciar a nada. Don Eusebio escuchó sin interrumpir. Luego respondió con calma: la ley podía protegerlos en los papeles, pero no en la conciencia ni en la historia. La discusión fue larga. Algunos defendían entregar a la mujer para evitar represalias. Otros, aunque temerosos, sentían que hacerlo sería traicionarse a sí mismos. El rancho, que siempre había funcionado por obediencia y rutina, se encontraba por primera vez debatiendo su propio significado. Doña Clara habló entonces. No levantó la voz. Dijo que no se trataba de perder tierras ni de ganar honor, sino de decidir si querían seguir viviendo sobre una mentira. Recordó que la tierra siempre termina cobrando lo que se le debe, de una forma u otra. Sus palabras, simples pero cargadas de verdad, silenciaron el patio. La mujer apache dio un paso al frente. No habló largo. Con gestos y pocas palabras comprensibles, dejó claro que no deseaba que nadie muriera por ella. Si el rancho decidía apartarse, ella se marcharía al bosque y enfrentaría su destino sola. No pidió protección eterna, solo respeto por lo que había venido a cumplir. Ese ofrecimiento cambió el tono de la reunión. Ya no era una víctima pasiva, ni una carga impuesta. Era alguien dispuesta a asumir el riesgo, lo que obligó al rancho a mirarse de frente. Protegerla dejó de ser un acto impulsivo y se convirtió en una elección consciente. Don Eusebio fue el último en hablar. Dijo que el rancho no entregaría a la mujer. No por heroísmo, sino porque hacerlo los convertiría en lo mismo que aquellos que habían roto la promesa original. Aclaró que quien no quisiera quedarse era libre de marcharse, sin castigo ni reproche. Hubo un silencio largo. Nadie se movió de inmediato. Uno a uno, los peones asintieron. No todos con convicción, pero sí con aceptación. El rancho, como comunidad, había tomado una decisión. A partir de ese momento, algo cambió en la forma en que se miraban entre ellos. Ya no eran solo trabajadores compartiendo un espacio, sino personas unidas por una responsabilidad común. La elección del rancho no garantizaba un final feliz, pero les daba algo más duradero: coherencia. La mujer apache observó en silencio. En su mirada no había alivio total, pero sí respeto. Sabía que la decisión tomada ese día no borraba el pasado ni alejaba el peligro, pero abría la posibilidad de un futuro distinto. El rancho, al elegir, había dejado de huir. El bosque comenzó a cambiar casi de inmediato, aunque nadie supo decir exactamente cuándo. No fue un suceso brusco ni evidente, sino una serie de alteraciones sutiles que, juntas, resultaban imposibles de ignorar. Los senderos habituales parecían alargarse o desviarse sin razón, y los peones que se aventuraban cerca del límite regresaban con la sensación de haber caminado en círculos, aun siguiendo rutas conocidas desde hacía años. Los animales fueron los primeros en reaccionar. Los caballos se negaban a avanzar hacia ciertos claros, relinchando con nerviosismo, mientras que las aves comenzaban a congregarse en zonas específicas del bosque, como si custodiaran algo invisible. Incluso los perros del rancho, siempre atentos, evitaban mirar directamente hacia los árboles al caer la tarde, emitiendo gemidos bajos antes de retirarse. La mujer apache observaba estos cambios con atención, pero sin sorpresa. Para ella, el bosque no estaba atacando ni castigando, estaba respondiendo. Desde pequeña había aprendido que la tierra reconoce las decisiones humanas, y que cuando una promesa se honra, aunque tarde, los espíritus del lugar se manifiestan. No con violencia, sino con guía. Doña Clara fue la primera en notarlo con claridad. Una mañana, mientras caminaba cerca del arroyo, vio cómo la luz del sol se filtraba entre los árboles de una forma distinta, marcando un trazo preciso sobre el suelo. Aquella línea luminosa no estaba allí el día anterior. Sin saber por qué, la siguió. El sendero la llevó a un punto donde la vegetación parecía menos densa, como si alguien hubiera despejado el camino en silencio. Cuando contó lo sucedido, algunos se mostraron escépticos. Sin embargo, situaciones similares comenzaron a repetirse. Un peón perdido regresó al rancho asegurando que el bosque lo empujó de vuelta. Otro afirmó haber escuchado cantos suaves que lo guiaron lejos de un barranco oculto. Historias que, en otro tiempo, habrían sido motivo de burla, ahora se escuchaban con respeto. Los hombres armados regresaron al tercer día. Esta vez eran más,
y su avance era decidido. Pero el bosque no les ofreció un camino claro. Los senderos se cerraron, los caballos se inquietaron y una niebla espesa descendió sin previo aviso. Perdieron la orientación, separándose unos de otros. No hubo ataques visibles, ni trampas evidentes, solo confusión y miedo creciente. Desde el rancho, se escucharon disparos lejanos, no dirigidos a nadie, sino lanzados al aire en desesperación. Horas después, los hombres se retiraron, agotados y desorientados, convencidos de que el lugar estaba maldito. Ninguno se atrevió a acercarse de nuevo. La mujer apache no celebró. Sabía que el bosque no actuaba por venganza, sino por equilibrio. Había reconocido la elección del rancho y respondía protegiendo aquello que debía ser protegido. No era una alianza explícita, sino un entendimiento antiguo. Esa noche, la mujer llevó a don Eusebio y a doña Clara hasta el borde del bosque. No entraron profundamente, pero se detuvieron donde los árboles comenzaban a cerrarse. Ella tocó la tierra con la palma abierta y murmuró palabras suaves. El viento respondió moviendo las hojas con un ritmo constante, casi respirado. Les explicó, como pudo, que el bosque guardaba memoria y que ahora estaba mostrando el camino correcto. No para siempre, ni sin pruebas, pero sí lo suficiente para que la promesa pudiera cumplirse. El bosque no pertenecería al rancho ni al pueblo apache, simplemente seguiría siendo lo que siempre fue. Al regresar, don Eusebio comprendió que la protección que recibían no era un privilegio, sino una responsabilidad. Mientras el rancho mantuviera su decisión, el bosque respondería. Si traicionaban esa elección, la guía desaparecería. El rancho, acostumbrado a dominar la tierra, aprendía ahora a escucharla. Y en ese silencio atento, todos entendieron que el bosque no era un enemigo ni un mito. Era un testigo antiguo que, por primera vez en mucho tiempo, había decidido hablar. El amanecer llegó con un silencio cargado de expectación. El rancho parecía contener la respiración, como si todos sus habitantes supieran que la historia que se había gestado desde la llegada de la mujer apache estaba a punto de desvelarse. La noche anterior, el bosque había respondido, mostrando caminos y señales. Los hombres armados se habían retirado confundidos, y la mujer, que hasta entonces había permanecido en observación, parecía lista para hablar. No en la lengua de los colonos, sino en la suya propia, con palabras que llevaban siglos de memoria y significado. Doña Clara fue la primera en darse cuenta de que la mujer estaba lista. Se acercó al granero, donde la apache permanecía erguida, con los ojos brillando con determinación. El símbolo en su piel, que hasta ese momento había sido un recordatorio silencioso de promesas incumplidas, ahora parecía un sello que abría la puerta a la verdad. La mujer respiró hondo y, por primera vez, pronunció palabras largas y claras en su lengua. No necesitó traducción inmediata. Cada gesto, cada mirada, acompañaba las palabras, transmitiendo emoción y urgencia. Para que todos pudieran entender, doña Clara improvisó como intérprete. Su conocimiento parcial de la lengua apache, combinado con intuición y memoria histórica, permitió que la historia comenzara a emerger. La mujer explicó que el símbolo que llevaba no era simplemente una marca personal, era un juramento de su pueblo, un vínculo con la tierra que había sido quebrantado cuando los colonos ocuparon la región. Habló de un objeto ceremonial sagrado, enterrado bajo el rancho, confiado a la tierra para proteger la memoria de su gente. Este objeto no era oro ni armas, sino un símbolo de identidad, historia y dignidad que nunca debió ser removido. Los presentes escuchaban en silencio, comprendiendo lentamente que la mujer no buscaba venganza ni destrucción. Su viaje no era para castigar al rancho ni a quienes vivían allí, sino para reparar un daño ancestral. El objeto sagrado debía ser devuelto a la tierra, restaurando el equilibrio y honrando la memoria de los que habían sido desplazados. Cada palabra que pronunció llevaba peso y respeto, y en sus ojos no había odio, solo determinación y paciencia. La revelación provocó una mezcla de emociones entre los habitantes del rancho. Algunos sintieron culpa, al comprender que sus familias habían vivido durante generaciones sobre tierras cargadas de promesas rotas. Otros experimentaron asombro y admiración, al reconocer la valentía y dignidad de la mujer que había llegado del bosque. Don Eusebio comprendió que su decisión de protegerla no había sido solo un acto de coraje, sino un paso hacia la reconciliación con la historia de su propia tierra. La mujer apache señaló la roca tallada y el símbolo en su piel, explicando que ambos estaban conectados. La tierra misma había conservado memoria, y ahora demandaba que se cerrara el ciclo. Con la ayuda de doña Clara y algunos hombres del rancho, comenzaron a preparar un pequeño espacio donde el objeto sagrado podría ser devuelto a la tierra. Cada movimiento estaba cargado de solemnidad, como si la misma tierra estuviera observando. Cuando finalmente se completó el ritual improvisado, un silencio profundo cubrió el rancho.
No había celebración ni gritos de triunfo. Solo un reconocimiento compartido de que algo antiguo había sido escuchado y que la historia, aunque dolorosa, había encontrado su momento de justicia. La mujer apache se sentó un instante, agotada, pero con los ojos llenos de serenidad. La verdad había sido revelada, y con ello se había abierto la puerta a la reconciliación. A partir de ese momento, nadie en el rancho volvió a ver la tierra igual. La historia de la mujer apache, del símbolo y del objeto sagrado se convirtió en un recordatorio constante. La memoria de la tierra es larga, y la verdad, aunque oculta por generaciones, siempre encuentra su camino para ser escuchada. El amanecer que siguió al ritual fue distinto de cualquier otro. La luz se filtraba entre los árboles con una claridad que parecía celebrar la conclusión de un ciclo antiguo. El rancho, que hasta hacía poco había estado cargado de tensión, miedo y recuerdos ocultos, respiraba un aire diferente, como si la misma tierra reconociera que la deuda había comenzado a saldarse. La mujer apache, tras devolver el objeto sagrado a su lugar, permaneció un momento en silencio, observando los alrededores, evaluando si el equilibrio estaba restaurado. Don Eusebio y doña Clara la acompañaban, respetando su espacio pero atentos a cada gesto. No había palabras superfluas, solo la comprensión silenciosa de que lo que habían presenciado era mucho más que un acto individual. Era un cierre, una reparación simbólica de la memoria de toda la región. El bosque, testigo ancestral, parecía asentir. Cada hoja que se movía con el viento, cada sombra proyectada por los árboles, hablaba de aceptación, de que el pasado podía reconciliarse con el presente si se actuaba con respeto. La mujer apache se volvió hacia el rancho una última vez. Sus ojos recorrieron cada construcción, cada animal, cada rostro humano que había estado junto a ella en estos días intensos. Su mirada no mostraba rencor ni desafío. Estaba llena de gratitud silenciosa, de reconocimiento a quienes, aunque lentamente, habían elegido protegerla y escuchar la verdad que traía. Sus gestos eran firmes pero tranquilos, no buscaba permanencia, sino que su presencia sirviera para que los vivos comprendieran la importancia de la memoria. Con pasos decididos, se internó en el bosque que la había visto llegar semanas atrás. A medida que desaparecía entre los árboles, parecía fundirse con la tierra misma. No era una fuga ni una despedida cargada de tristeza. Era un retorno natural, como si la mujer hubiera cumplido con la misión que la vida le había encomendado. El bosque, que tantas veces había sido temido por los habitantes del rancho, ahora se presentaba como aliado y guardián, un espacio de protección y conocimiento que respetaba los ciclos de quienes habitaban la tierra. Dentro del rancho, el silencio persistía, pero no era tenso. Cada persona reflexionaba sobre lo que había ocurrido. Algunos recordaban las amenazas recientes, los hombres armados que habían venido buscando control o lucro, otros pensaban en los símbolos, los objetos y en la historia que había permanecido oculta durante generaciones. Poco a poco, comprendieron que el verdadero peligro no había sido la mujer apache ni los intrusos, había sido la indiferencia frente a la memoria de la tierra y de sus habitantes originales. El rancho nunca volvió a ser igual. Don Eusebio tomó decisiones conscientes para honrar lo que había aprendido, respetar los límites del bosque, enseñar a los peones sobre la historia del lugar y mantener viva la memoria de los antiguos habitantes. Los niños escuchaban historias de respeto, justicia y conexión con la tierra, y no simples relatos de trabajo y disciplina. El lugar se transformó, de ser un espacio de mera supervivencia y economía, en un sitio donde la historia y el presente podían coexistir de manera armoniosa. Con el tiempo, los habitantes comprendieron que la visita de la mujer apache no había sido un accidente ni un capricho de la naturaleza. Su llegada, su presencia y su acción habían abierto una puerta hacia un futuro más consciente. La tierra, que antes parecía muda, ahora hablaba de respeto y equilibrio, y quienes vivían en el rancho empezaban a escucharlas de verdad. Así, del bosque al rancho surgió un nuevo entendimiento. La historia puede ser dolorosa, la memoria puede ser exigente, pero la justicia y el respeto, aunque lleguen tarde, siempre encuentran su camino. La mujer apache desapareció en la espesura, pero su influencia permaneció, marcando el inicio de un futuro donde la tierra y sus habitantes podían coexistir en armonía. El bosque y el rancho, una vez separados por miedo y desconocimiento, ahora compartían un vínculo silencioso, fuerte y eterno.